Buenas tardes, Jordi. Hoy estamos con un ingeniero español también que se encuentra en un equipo de Fórmula Uno. Ya somos multitud, ¿no? Como aquel que dice. Jordi San Andrés Salvador. ¿Correcto? ¿Lo he dicho bien? Correcto, perfecto. Muy Muchas bien. gracias. Pues, en primer lugar, muchas gracias por haber atendido mi requerimiento para hablar con Límite Motor. La verdad es que para mí es una gran satisfacción, te lo digo sinceramente, eh, que haya gente joven enfebrecida por el tema del motor, porque es que hay que tener una fiebre muy alta para hacer lo que hacéis vosotros, con una gran preparación, lo cual también me da mucha satisfacción, porque la verdad tienes un currículum fantástico y nada, vamos a ver qué nos vas a contar, y sobre todo que te encuentres a gusto con esta charla que mantenemos desde Inglaterra y desde Ávila, ¿eh? Que no es poca cosa lo de Ávila, porque aquí el mundo del motor pues tiene unas características muy especiales que no es lo que conocemos en Barcelona o Madrid. Es más rallies y más clásicos, Ujú. pero también hay una gran afición. Pues Jordi, bienvenido a esta videoconferencia en que vamos a conocerte un poco para que todos los amigos de Limite Motor pues te conozcan y sepan de tus andanzas allí en las Inglaterras, ¿no? En la pérfida Albión, como se suele decir. Así que, pues, sin más dilación, te voy a preguntar. ¿A ti esto te viene de familia? Es decir, ¿en tu familia hay afición al mundo del motor? ¿Tú has vivido en casa esta afición? Eh, dime. Sí, yo desde pequeño ya, porque mi padre en sus tiempos mozos era piloto de rally, Eh, después lo dejó porque empecé a correr yo, pero era piloto. Y aparte él de toda la vida ha sido mecánico, antes trabajaba en un taller y ahora tenía un taller suyo propio en el que he trabajado yo también en algunos veranos. Y nada, sí, sí, viene de mi padre básicamente, que lo he visto desde pequeño. Ha sido una anécdota graciosa. eh, Yo no me acuerdo, obviamente, pero mis padres siempre me dicen que yo aprendí a contar con los dorsales de los coches de los rallies. Porque claro, como corría él y yo ujú. iba a verlo, pues pasaba el coche, el uno, el 2 y así me aprendí el orden. Sí, sí. Tenía que haber algún motivo fundamental para todo esto, ¿no? Está claro. Tú eres de Barcelona, de Cataluña, ¿de acuerdo? Y bueno, yo también, lo cual es una anécdota, ¿no? Pero sabemos que allí siempre ha habido mucha tradición, mucha afición, y durante una época, supongo que la de tu padre, pues que será más o menos la mía, pues en Cataluña teníamos 4 rallies del Campeonato de España, 2 del Campeonato de Europa. De los 4, 2 eran Campeonato de Europa, y uno, por supuesto, era el Super Rally por antonomasia, que era el Costa Brava, ¿no? Mm. Entonces, el nivel y la calidad de esas competiciones, pues lógicamente hacen crear un entorno favorable a la competición que sin duda, pues es el que ha vivido tu padre y de alguna forma te ha transmitido a ti, ¿no? Mm. Y de ahí el que sorpresivamente tu currículum comienza por los rallies, ¿no? Sí, correcto. Bueno, hace ya bastantes años sí que fui piloto de karting. Lo que pasa que es un mundo que, o hablando claro, o tienes dinero o es imposible progresar. Ujú. Y bueno, quedé subcampeón varias veces de campeonatos que corría y demás, pero no tenía dinero para progresar y correr campeonatos más grandes. Entonces, cuando hice los 18, y siguiendo un poco la figura de mi padre, dije, pues vamos a probar en los rallies, que ahí sí que si ganas te dan premios al menos, porque en karting ni eso, te dicen, bueno, felicidades y ya está. Y en karting no, la Federación Catalana la verdad es que se porta súper bien y ayuda un montón. Y esa es la escalera que he seguido. Gané el campeonato de Cataluña de promoción en 2022
La Federación Catalana me dio una beca para poder correr este año sin coste ninguno el Volant Rack. Este año, bueno, este año 2024, la anterior. O sea, Campeonato de Cataluña de Promoción 2023 y Volant Rack este año 2024, que lo hemos ganado también. Y ahora, en principio, si conseguimos el presupuesto necesario, vamos a saltar al Supercampeonato de España en la categoría Rally 4 dentro del desafío Peugeot y a ver si podemos seguir con esta racha de victorias. Tu enfoque personal desde el punto de vista profesional, porque tú ya eres un profesional de la ingeniería, hacia dónde se encamina. Porque claro, ahí tienes una doble personalidad, ¿no? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, Y sí, la suerte verdad que es que tienes un super jefe ahí que te deja tiempo libre, ¿no? sí, sí, sí. La verdad es que no lo sé aún porque ambas vertientes, tanto la profesional de ingeniería como la de piloto, me encantan. Sí que es verdad que la de piloto sé que tarde o temprano se acabará, porque cuando dejen de llegar ayudas y con lo que cuesta esto yo no poder seguir corriendo, lo tengo asumido. Entonces, bueno, al final pues disfrutaré de las carreras hasta que pueda y cuando se acabe nada, pues a seguir en el mundo de la ingeniería. Ya veremos si en Fórmula Uno, en rallies, en aviones, porque estudio ingeniería espacial en cohetes, quién sabe. Es interesante esto que nos estás explicando, porque realmente quiero decir que tú estás en un camino en el cual la competición ocupa, vamos a decir, todo, ¿no? Lo ocupa todo. Entonces, creo que personalmente, para tu equipo, para la empresa para la que estás trabajando, que es Aston Martin, esto es muy positivo porque cuando pienses como ingeniero tendrás la ropa de piloto dentro de ti y por lo tanto podrás interpretar cosas que estás diseñando, que estás calculando pensando en el piloto y cuando estés pilotando pues te estará enriqueciendo de un background muy importante para después aplicarlo en tus diseños, ¿no? ¿Tú crees que esta faceta, por supuesto, a ti te enriquece, eso está muy claro, pero para tu trayectoria profesional, eh, ¿tú sientes que tus jefes esto lo tienen en cuenta y les parece una buena inversión? No sé si me explico bien. Quiero decir que tus jefes esto lo valoran. Está claro que tu jefe directo lo valora, ¿no? Porque te da tiempo, ¿no? Pero en general la organización lo valora. ¿Es consciente de esta doble faceta tuya y lo enriquecedora que es? No sé hasta qué nivel de conocimiento llega, o sea, hasta qué nivel en la escalera de puestos de Aston Martin llega, pero sí que la gente con la que trabajo, todo el mundo lo sabe. Y bueno, no sé hasta qué nivel, pero puede ser que también influyera a la hora de cogerme, ¿no? Porque al final es lo que dices, no es solo el background técnico que puedas tener, sino que todo lo que diseñas o hablas o piensas lo has vivido de primera mano, porque has cogido una curva así y has notado que esto no estaba funcionando bien y se te ocurre que, ostras, pues a lo mejor si hacemos esto, ¿sabes? Es como un extra Eh, y no sé hasta qué nivel llega, pero a mis jefes inmediatos sí que seguro que lo tener en cuenta. Yo te puedo asegurar que mi experiencia, que ha sido pues 12 años con un equipo universitario, con pilotos no profesionales, eh, con coches, vamos a decir, primero en rallies y después en circuitos, yo lo valoraría mucho. Quiero decir, porque una de las cosas más importantes que creo que tiene que tener un piloto es capacidad de comunicación, capacidad de transmitir lo que le está pasando al coche y un ingeniero tiene que ser capaz de entender lo que le están diciendo, ¿no? O sea, no Mm. solamente estar en su AutoCAD o en su SolidWorks dándole vueltas a una pieza yo creo que es muy importante esa comunicación. Em,
¿Cómo valoras la experiencia que has tenido en el karting como proyección para tu actual situación profesional? La verdad es que parece mentira, pero yo creo que mucho porque al final en el karting sí que hay algunos niveles que quizás no, pero a nuestros niveles eres tú, tu padre y lo que tú sientes en el kart, pues piensas, pues a lo mejor tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro. Ujú. Claro, al final yo que estoy metido en el sector de dinámica del vehículo, todos estos cambios que puedes hacer en un setup o en geometrías de suspensiones, en este caso de un kart, pero de cualquier vehículo los aprendí de esta forma, probando y error de pruebo esto, ostras, pues ahora el coche hace esto. Ah, pues igual es porque si cambiamos el avance pasa X cosa. Y al Ujú. final es, aparte de toda la parte técnica de ecuaciones y de por qué funcionan las cosas, es un feeling y una forma de aprender que es diferente y al final es eso. Si en vez de empezar a estudiar estas cosas en la carrera o leyendo libros o demás, lo aprendes desde pequeño porque, por lo que te digo, porque has ido haciendo prueba y error y lo aprendes tú mismo por qué funcionan las cosas, puedes tener una perspectiva diferente que al final sí puede ser muy beneficiosa. Ahora estás en una empresa porque un equipo de Fórmula 1 es una empresa. Correcto. Y como empresa, pues tiene unos matices un poco peculiares, ¿no? Porque la mayoría de personas que pueden vernos en este vídeo relacionan un equipo de Fórmula 1 pues a las carreras, al glamour, a la movida que hay el fin de semana y tal, pero es una empresa que aunque tenga un señor que pone un dineral, ¿no? para montar todo esto, pero ese señor, evidentemente, el señor Armstrong, pues querrá obtener resultados, que es lo que le pasa a una empresa. Yo he visto en tu currículum que has tenido una experiencia en una empresa que depende de la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? O está formada por ingenieros que se dedican a la rama industrial, ¿no? ¿Qué te ha aportado a ti esa experiencia trabajando, dijésemos, en proyectos menos glamurosos, pero más prácticos y más efectivos de cara a lo que es el servicio de una ingeniería hacia una empresa que está buscando resultados? ¿Te ha aportado Ujú. algo que puedas ahora aplicar esa experiencia? Sí, desde luego, al final, lo primero es que te enseña a cómo trabajar, porque sales de la universidad y has visto 1000 libros, has hecho 1000 problemas y has sumado y has estado muchísimo, pero lo que es trabajar, de que te pidan algo y tienes que hacerlo y ya te apañas, que al final es el trabajo de un ingeniero. Te piden algo y tú tienes que apañártelas para ver cómo lo hacemos. Problema-solución. Correcto. Pues al final, claro, si no sales a trabajar no lo aprendes. Y lo principal que aprendí ahí es eso, tienes que hacer algo y a ver cómo lo hacemos. Y después, bueno, es eso, es saber cómo trabajar, cómo organizarte, cómo tratar con gente, cómo tratar con clientes, cómo tratar con jefes, cómo tratar con la gente que te proporciona los materiales, al final es aprender muchas cosas que en la universidad no se aprenden y te hacen falta de cara al mundo laboral porque es lo que es la vida real, ¿no? Te enseña lo que es la realidad, más que un problema perfecto de un libro o cualquier... Entonces, ¿tú consideras que, bueno, pues gente que esté ahora empezando y que pueda verte, tú le aconsejarías el paso por la empresa privada, tener una experiencia de tipo profesional antes, durante el trayecto en competición? ¿Tú crees que es positivo? Sí, yo creo que sí, o sea, todo lo que puedas aprender, claro, también depende, si el trabajo o la empresa no tiene nada que ver con lo que vas a hacer en Motorsport, me invento, es algo de marketing o es algo Eh, que no tiene nada que ver con la ingeniería, no. Pero si es algo que tiene mínimamente que ver, solo por tú saber cómo es el mundo real y cómo funcionan las cosas, yo siempre lo veo positivo. Perfecto. Em, También he visto en tu currículum que tienes una experiencia allí
con la Fórmula Student, ¿no? La Fórmula Student que, te voy a ser sincero, yo estuve en Montmeló hace unos 4 años porque, Ujú, bueno, tenía una relación con IDIADA ujú. y con el STA, que es, bueno, ahora mismo el organizador del evento, ¿no? Y quise observar de cerca este tema, pues para aplicarlo aquí en la universidad, ¿no? Entonces, primero, voy a ir por partes, ¿no? Porque creo que es un tema muy importante. eh, Es casi Sois que el paso más muchos. importante. Em, yo entiendo que para todos los implicados a nivel de ingeniería es un proyecto muy atrayente, ¿no? Eh, ¿Tú consideras, mi primera pregunta sobre este tema es, ¿consideras que ha sido vital o de suma importancia el haber estado en este proyecto para haber podido conseguir llegar a donde has llegado? En mi caso, seguro. O sea, te puedo asegurar casi al 100%, 100% no, porque es seguro, pero 99% que sin el paso por Fórmula Student yo no habría acabado en Aston Martin. Segurísimo. ¿A nivel personal o porque Aston Martin ha valorado mucho el hecho que hayas hecho esto, esta experiencia, que hayas tenido esta experiencia? Son ambas cosas, porque por un lado lo que aprendes en Fórmula Student o en un proyecto similar no lo vas a aprender en ningún sitio, entonces claro, son conocimientos que si quieres trabajar en Fórmula Uno te van a hacer falta. Ujú, Por esa parte sí que dices, bueno, pues a lo mejor yo en Fórmula Student no, pero me leo 100 libros y el conocimiento lo tengo. Pero aparte, los equipos ven muy bien haber hecho proyectos de este tipo antes porque aprendes a trabajar en equipo, ujú, aprendes a hablar con otros ingenieros, aprendes a solventar problemas de verdad, aprendes a aplicar y equivocarte aplicando las soluciones que tú crees que son mejores. Después vas a competiciones y dices, ostras, estos han hecho esto, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Por ejemplo. Entonces, son las dos cosas. Te aporta conocimientos que te hacen falta, pero además los equipos lo ven con buenos ojos. Primero, porque por historial, porque ya llevan bastantes años que se coge a mucha gente de Fórmula Student. ujú. Y, y, y también por eso, por, por el, por el background que ya tienes de haber trabajado en algo parecido a la Fórmula Uno. Y desde el punto de vista, eh, vamos a decir, primero técnico, primero te preguntaré por el técnico y después por el económico. Em, Desde el punto de vista técnico, los vehículos que desarrolláis en función del reglamento del, vamos a decir, campeonato, entre comillas, ¿no? Mm. Em, ¿Realmente responden ese tipo de vehículos y el trabajo que hacéis a, ¿cómo te diría yo? A un nivel tecnológico equiparable a lo que encuentras o estás encontrando ahora en Aston Martin? Es sí, pero con menos recursos y a menor escala. Por ejemplo, eh, los que trabajen en Aero, en un equipo de Fórmula Student, van a querer hacerlo todo lo mejor que puedan y van a hacer las simulaciones como se harían en Fórmula Uno, lo más parecido con los recursos que tienen. Van a intentar diseñarlo todo lo más parecido que se pueda a Fórmula Uno. Van a intentar fabricarlo también. Claro, los recursos de un equipo de Fórmula Student no son los mismos que en Fórmula Uno. E igual a ti la simulación te dice que tu coche hace un CL de 5 y después el de verdad hace de 2. Uy, pero se me ha cortado, ¿no? No, 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 te veo y Ah, te vale. veo bien. Vale. Y eso, y por ejemplo, en dinámica, claro, no tienes todas las herramientas y programas que puedes usar en un equipo de Fórmula Uno, pero intentas hacerlo como sí. Por ejemplo, eh, una cosa que me tuvieron bastante en cuenta para entrar a Aston Martin es que me preguntaron cómo hice yo mi proyecto de final de carrera, que era con el equipo de Fórmula Uno, el diseño de la suspensión del coche del año siguiente, qué decisiones había tomado, por qué. Y claro, tú igual no tienes los recursos de un equipo de Fórmula Uno, pero si las decisiones que tomas y el por qué son correctas, es exactamente lo mismo que están haciendo ellos. Muy bien, sí. Al final es con los recursos que
tienes, intentar hacer lo mismo que en la Fórmula Uno. Correcto, sí, sí, bueno, correcto. Esa es la impresión que tiene, vamos a decir, el espectador, en este caso avanzado, ¿no? Como podría ser yo cuando está se podría ser mi caso cuando está en el circuito, ¿no? Sin embargo, a mí me dio la sensación, y tú me corregirás, que había un gran desfase entre universidades en el sentido de que, bueno, pues las universidades alemanas o austríacas, o sea, era un nivel, y a mí me da la sensación de que estaba viviendo un gran premio de Fórmula Uno por el nivel de la infraestructura que traían, ¿no? Mm. Eh, esta diferencia tan importante genera, vamos a decir, no sé cómo decirlo, genera que al final el proyecto sea muy diferente el de estas universidades yo que sé, la UPC o la Carlos III o la del País Vasco, lo que sea, ¿no? ¿Realmente lo notáis, la diferencia de los medios y de la colaboración con Red Bull, con Sauber que tienen ellos y con Toyota, etcétera, etcétera, a la que podemos tener aquí en España o en otro país? El producto final y lo que aprendéis vosotros, eh, ¿hay distancia con este tipo de universidades o al final pues los medios no hacen la diferencia? Todo tiene sus pros y sus contras, porque, por ejemplo, equipos como el de la Universidad de Delft, que es uno de los mejores del mundo, de Fórmula Student hablo, eh, son más de 100 personas. Entonces, claro, si tú entras, vas a acabar haciendo cosas muy específicas. En cambio, nosotros en el equipo en la UPC en Tarrasa, cuando yo estaba éramos 30 personas. Claro, tienes que hacer el mismo trabajo que la ISAS 100, porque tienes que hacer el mismo coche, pero sois solo 30. Entonces acabas tocando muchas más cosas que no un equipo tan grande. O sea, por ese lado es casi mejor para Aprender. aprender. Y digo, en cuanto a conocimiento, un Eso equipo es. pequeño, porque harás muchas más cosas y tendrás también mucha más relación con otros departamentos. Yo, por ejemplo, no hice aerodinámica en mi equipo de Fórmula Student, pero era el coordinador de dinámica y al ser un equipo pequeño tienes mucha relación con lo que se está haciendo en aero o con lo que se está haciendo en frame o lo que se está haciendo en electrónica, porque un día falla algo, ostras, pues tenemos que intentar arreglarlo, pues igual un día te toca pelar cables porque hay que sacar el coche o claro, si es un equipo de 100 personas, seguro que hay gente para arreglar lo que sea. Y así aprendes un poco más de todo. En cuanto a recursos, sí que es verdad que mm, a lo mejor esos equipos tienen más herramientas que pueden ser parecidas a un equipo de Fórmula Uno. Me refiero a programas, a capacidad de CFD. Hay algunos que han incluso puesto su coche en túneles de viento. Claro, si no tienes dinero para poner el coche en túnel de viento, no puedes aprender cómo funciona eso. Bueno, primero tienes que tener un túnel de viento en un límite más o menos Correcto. razonable, ¿no? Pues eso, sí que hay cosas que a lo mejor te vas a perder por recursos, porque Ujú. no puedes usar programas que quisieras usar o no puedes usar recursos como túneles de viento que quisieras usar, pero por otro lado es lo que te decía, como son menos personas, al final acabas tocando más cosas. Lo importante es tener las ideas y saber por qué haces las cosas y por qué no las haces. Y eso el presupuesto no te lo marca. Eh, Claro, tú puedes tener una idea buenísima y justificarla súper bien y después no la puedes hacer. Bueno, vale, no lo voy a poder hacer. Pero has pensado el por qué, lo has acertado y has sabido cómo lo harías y por qué lo harías. Al final es lo importante. podríamos decir, y tú me corriges, que establecemos el parangón entre, pues yo no sé, en trabajar en Mercedes o trabajar en Haas o en Williams. ¿Se podría establecer un parangón así? Bueno, yo creo que es mucho más parecido trabajar en Mercedes o en Williams que estar en un equipo español de Fórmula Student o en uno alemán. O sea, es mucho más parecido entre equipos de Fórmula 1 que entre equipos de Fórmula Student. Te voy a confesar
una cosita. Yo en Niza, en Barcelona, tenía un compañero que es profesor de la UPC, que es Ujú, Luis Rouget, que había sido antiguo responsable del equipo Nissan del Dakar, ujú. ¿de acuerdo? Entonces, él llevaba el tema de la Fórmula Student en la UPC en Barcelona, ¿de Vale, acuerdo? let's say. Y cuando estuvimos hablando de los presupuestos que se barajaban, eh, yo un poco me tuve que tomar una tila, ¿no? Porque, o sea, no sé, me pareció una barbaridad muy bárbara, ¿no? Pero realmente lo que me estás descubriendo, con lo que me estás diciendo, es que sí que hay una, vamos a decir, una línea conectora entre el aprendizaje de la Fórmula Student y la posterior utilización o dedicación a la Fórmula 1, ¿no? Entonces, lógicamente, permíteme que te pregunte, ahora con la experiencia que tienes, ¿tus profesores estaban al nivel? A ver, estaban al nivel de lo suyo, claro. Yo hice aeroespacial y todos los profes que he tenido saben un montón Ya. de todo lo que me han enseñado. El problema es que yo nunca en la universidad no he tenido un profesor de dinámica del vehículo o de cosas así. Entonces ahí no te podría decir. De O lo que he sea, no has estudiado yo, tenido un sí. Adrien Newey, ¿no? No has tenido un... ¿No? No, Bueno, no, no. ahora lo tendrás allí. Ahora sí, en 2 meses. En 2 meses, muy bien. Realmente tiene que haber ahora mismo una dinámica en donde trabajas que tiene que ser fantástica, ¿no? En el sentido de pensar que viene este señor con sus ideas. Sin embargo, no te voy a preguntar por nada técnico, pero la dinámica personal que crea en el grupo de trabajo donde tú estás, eh, ¿cómo lo respiras? ¿Como esperanzadora? ¿Como no sé, expectante? ¿Cómo lo dirías? ¿No? Porque viene Dios a la tierra, ¿no? A vernos ahora, a trabajar con nosotros, ¿no? Ah, Entonces, ¿cómo lo vives? O lo vivís, mejor dicho. En mi grupo como tal no tendrá mucho impacto, seguirá todo bastante igual, pero sí que es verdad que en cuanto a Aero estamos más que nada expectantes de a ver qué puede decir o qué puede hacer o cómo va a trabajar, ¿no? Ajá. Al final son muchas incógnitas que Niwi tiene 23 mundiales o 24 de constructores, o sea, es una borrada, o sea, es el mejor en lo suyo y seguro que aporta ideas espectaculares y que no nos esperamos. Pero eso es, Dime, perdona. no es eso, es ver cómo aporta las ideas, cómo le salen, cómo trabaja, cómo las expresa, cómo podemos aplicar lo que él dice, hasta qué nivel de detalle se implica, si son solo ideas, si son ideas y te dice así, así y así. Es una incógnita a ver cómo funciona. Permíteme que haga algunas preguntas jocosas, ¿no? Digo, como es un ingeniero de los de la vieja escuela, ¿no? Él todavía dibuja en mesa con Parallax y tecnígrafo, ¿no? Y con bolígrafo, o sea, quiere decir que le habréis tenido que hacer un hueco en la oficina porque eso ocupa un sitio, ¿eh? No es un ordenador, ¿eh? No, eso Lo que, tiene que ser curioso, ¿no? Como ver una persona que todavía es capaz de ir con el portaminas y el tecnígrafo y la mesa y tal. Para mí sería un espectáculo, porque yo tenía la mía en mi casa que me hizo mi padre, me llevaba las cosas de la universidad y completaba los trabajos en casa, ¿no? Y eso ahora, te lo digo sinceramente, algún alumno mío le he dicho que yo trabajaba con eso y me ha mirado pensando que llevaba el hueso todavía en la nariz y, o sea, me decía, ¿qué me está contando este hombre, no? Entonces, bueno, simplemente era un comentario jocoso porque yo me imagino que él, pues,
pues tendrá sus manías y sus historias, Ujú. pero tiene que ser una cosa curiosa. Y se me ha ocurrido que a lo mejor dentro de 3 o 4 meses podemos, podemos volver a hablar y, oye, ¿cómo, cómo os va con Niwi? Sí, sí. Yo No, por mí pero perfecto. es- Ahora mismo no sé si dibuja a mano o no aún, porque no ha venido ah, aún. Empieza el 1 de marzo, creo que es. ah, 1 o 2 de marzo, sí, algo así. Pero sí, por lo que tengo entendido y se comenta, sí. sí, ¿no? Sigue haciendo a mano. Sí, sí, no, hombre, quiere decir, tiene que ser una persona de una extremada habilidad. Yo me he leído su libro, cómo hacer un coche de carreras, ¿no? Y parece muy fácil. Lo lees el libro y está chupado, ¿no? Claro. Pero no debe ser tan fácil cuando es tan difícil igualar lo que él hace. Em, Si fuera tan fácil, habría 10 coches ganando carreras. Sí. Bueno, pero lo que sí es cierto, Jordi, es que eh, en McLaren no tienen a Adrian Newey y están delante, ¿no? En Red Bull no tenían a Adrian Newey, pero se les ha marchado y siguen estando delante. O sea, quiero decir eh, que la gente que venís nueva también sabéis hacer cosas, ¿no? Eh, eso es así. Bueno, Eh, está claro que al final, en un equipo de 800 personas, o 1000, depende de los equipos, pero 500, 1000 personas, mm, no depende solo de una persona. es imposible, si no, eso no Claro, funcionaría. Claro. esa persona te puede dar la idea, pero tienen que haber otras 500 personas que puedan hacer la realidad. Te voy a cambiar un poco el tercio, ¿no? Porque como tenemos muchas cosas en común, aunque no lo parezca, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo también he estudiado en Tarrasa. eh, Tú estás has hecho el Bulan Rack y el Bulan Rack lo organizan unos amigos, los amigos de Mavisa, ¿no? Eh, ¿Tú tienes relación con Mavisa o realmente tu proyecto va aparte de lo que es Mavisa? No, sí, sí, tengo relación. O sea, este año el coche que nos ha puesto la federación lo ha llevado Mavisa. Me Ajá. llevo muy bien con Sergi Sergi Pérez, Pérez. tanto con el padre como con el hijo ahora, Sí, sí, muy bien. y con todos los mecánicos. Y sí, es una relación aparte de profesional, de que Ujú. nos llevan el coche, de casi de amistad ya. Muy bien, muy bien. Entonces, quiero decir que con los Pérez ya sois como familia, ¿no? Más o menos. Muy bien. Pues entonces, nada, tenemos hasta eso en común, ¿no? Porque los coches que el equipo de la Universidad de Ávila llevaba, pues nos los ha cedido el amigo Sergi Pérez, ¿no? Mm. Con lo Fíjate. cual, pues también hemos corrido con Mavisa. Em, ¿Cómo ves ahora mismo el panorama general del automovilismo en Cataluña, ¿no? Eh, Ahí Montmeló está a punto de perder la Fórmula 1. Calafat está por ahí, bueno, resurgiendo, pero bueno, Calafat es lo que es. Em, y los rallies, hemos perdido, digo hemos, perdonad los que no sois, pero bueno, yo me siento muy de allí todavía. Los rallies del Campeonato de España, el Campeonato del Rally del Mundial, pues también se ha marchado. Eh, ¿Cómo ves el panorama? En circuitos, te voy a ser sincero, muy jodido. Ajá, En circuitos, las pruebas del catalán de circuitos creo que hasta hace un año o dos era una carrera y creo que ahora son dos o tres. O ajá, sea, en circuitos está muy complicado porque tampoco hay gente que corra. En karting lo mismo. Antes, hace 15 años, tiras 15 años atrás, y el catalán era el mejor campeón de España, regional de España para correr en karting. Es donde salían todos los pilotos. Carlos Sainz venía a correr, todo el mundo venía a correr a Cataluña para preparar el campeonato de España. Y ahora el nivel, no hay pilotos casi, porque no sé el por qué, si por organización, si porque la gente joven ya no quiere correr, porque no pueden correr, que también puede ser, pero hemos perdido el mejor campeonato regional de karting que había.
Lo único que se salva ahora mismo y no hay que dejar perder son los rallies y ahí, porque seguimos teniendo el Rally Rack, no es del Mundial, pero sigue siendo del Nacional, del Campeonato de España. Entonces seguimos teniendo una prueba nacional y ahí está, existe esta escalera que es la que he seguido yo de Campeonato de Cataluña de Promoción, Bulan Rack y ya dar el salto al Campeonato de España, que la verdad es que la federación, si ganas el Campeonato de Cataluña de Promoción, te ayudan y te pagan el poder correr en el Poland Rack. Y eso no sé si hay muchas comunidades que hoy en día lo hagan, el decir, oye, este chico vale, vamos a intentar que suba y que pueda aprender y pueda seguir corriendo. Vamos a decir que Asturias y Correcto. Galicia en alguna medida, ¿no? Mm. Sí, Asturias Pero sí, con el Volant Fapa, sí. que es más o menos lo mismo, aunque ahora han cambiado el coche, pero más o menos lo mismo y también tienen mucha ayuda de la Federación Asturiana. Y sé que en Galicia también hay algunas copas y que la Federación se mete bastante en los rallies, pero sí, serían las tres comunidades que más están apostando ahora mismo. Muy bien. Después de toda esta experiencia que acumulas en rallies, en karting, en la Fórmula Student, ¿cómo surge, cómo te surgió la oportunidad de trabajar en Aston Martin? ¿Enviaste un currículum? ¿Viste algún anuncio en alguna revista? ¿Cómo surge la oportunidad? Pues me salió creo que era la página Motorsport Jobs o algo así, Puede ser. que, que varios equipos abrían plazas para estos placements. Y, y yo siempre había querido trabajar en la Fórmula 1 pero nunca me había puesto a decir, va, vamos a la Fórmula 1, ¿sabes? Y vi eso y dije, ostras, pues igual es el momento de decir, vamos a la Fórmula 1. Claro. Y, y nada, sí, apliqué, tiré el currículum y la carta de motivación y bueno, se lo miraron, nos pasaron a todos, entiendo, varios exámenes, tuvimos que hacer los exámenes, después las mejores notas de los exámenes hicimos la entrevista, que en mi caso fue online, porque claro, desde España, ¿no? Ya, ya, ya. Y, y nada, y al final fue así el proceso que me cogieron, pero ya te digo, fue todo de ver el anuncio en Motorsport Jobs y decir, pues igual es el momento de probarlo. Ajá. Te sientes, vamos a ver, por un lado, me imagino que te sentirás un privilegiado, ¿no? De tener esta posibilidad. Y por otro lado, te sientes un poco, como diría yo, sin faltar nada de un superingeniero, después de haber pasado todas estas pruebas, cribas y exámenes. ¿Cómo te Lo, sientes ahora mismo en Aston Martin? lo primero, yo creo que llevo aquí ya 6 o 7 meses y aún no me lo creo porque es como, te dicen que sí y dices, ostras, vale, voy a trabajar a Aston Martin, a la Fórmula 1, que es lo que siempre he querido, pero estás dentro y como que te acostumbras, es como, bueno, pues estoy yendo al trabajo, no eres consciente de que cada día vas a trabajar a Aston Martin, a la Fórmula 1. Es algo que te acostumbras y dices, ostras, cuando te pasas a pensarlo dices, sí, sí, es que estoy aquí viviendo en Inglaterra y trabajando en la Fórmula 1, lo que cada fin de semana veía en la tele, ahora estoy haciendo yo ese coche. Y, y, am, y echas de menos, por ejemplo, una mayor implicación con las carreras, es Sí, decir, sí, estar en la pista. sí, sí, 100%. O sea, mi sueño y objetivo es ir a las carreras algún día. No sé si en Fórmula 1 me llegará, si Fórmula 2, Fórmula 3, BEC, lo que sea, pero yo tengo claro que de aquí no mucho quiero ir a las carreras. Es lo que he visto siempre, lo que me gusta, ver coches, estar ahí, que entre el coche, enchufarle el ordenador, ver por qué podemos, dónde podemos ir un poco más rápido, estar allí, vamos. Me imagino que tu jefe tonto no es y verá un poco por dónde van los tiros, ¿no? ¿No te ha Sí, sí. comentado nunca nada? No, no me ha comentado, pero lo sabe, seguro. Ya, O ya. sea,
sabe qué es lo que me gustaría. Lo que pasa que, claro, hay mucha gente por delante de mí que entiendo que también le gustaría. Sí que es verdad que en Fórmula Uno, claro, son 24 carreras de momento. Vete a saber de aquí 5 años si son 26, 27 o cuántas van a ser. Ah, Y tampoco hay tanta gente dispuesta a hacer eso, porque claro, en el momento en el que tienes, por ejemplo, una familia, ah, ¿cómo vas a estar ah, entre test y demás 40 semanas al año fuera de casa? Pero ah. claro, si hay carrera te vas los miércoles. Es una semana que ya no estás en casa. Sí. Entonces yo creo que ahora estoy en la edad perfecta para hacer eso. Cuanto más joven seas, mejor lo tienes para viajar, porque tienes menos obligaciones, para decirlo Sí, así. sí. Y yo espero que por ese lado me pueda llegar antes, porque es lo que te digo, que cada vez son más carreras y cada vez hay menos gente dispuesta a perder el 75% de su año viajando. Fíjate, yo no recuerdo si me has comentado que has visto la entrevista con Pablo Terroba de Red Bull. Correcto, sí, sí. Él hace 12, él hace 12 Sí, sí, sí. y ahora se ha montado con el tema de De motos, ¿no? KTM, También. ¿no? Sí, O sea, que hará 18 20, ¿no? Pero sí que es cierto que coincide con tu opinión de que ahora es el momento, ¿no? Más adelante correcto. no es posible. ¿Estás enfocado en esa dirección? Porque lo digo en el sentido de, eh, si Aston Martin no te brindase esa oportunidad, ¿barajas otras posibilidades? ¿O te gusta tanto el trabajo de Aston Martin que dicen, bueno, no toco pista, pero estoy prácticamente en ello, ¿no? Es algo En que, tu mente, cómo funciona este tema? es algo que ni yo mismo tengo claro ahora mismo, porque el trabajo que hago aquí, aunque sea en fábrica, sé que no lo voy a encontrar en ningún otro lado. O sea, está clarísimo. Pero sí que es verdad que esas ganas de ir al circuito y que el momento tenga que ser ahora, hacen que a veces también me piense decir, ostras, igual te conviene, por ejemplo, más irte 5 años a hacer Fórmula 2 y después intentar volver. Quién sabe. Sí que es verdad que en el departamento en el que estoy es de los mejores sitios que puedes estar para acceder a ir al circuito en Fórmula 1. Ujú, Porque al final, si haces aero, en el circuito no hace falta. O si haces diseño mecánico, o si haces estructuras, o quiero decir, si hay un grupo de gente que tenga que ir al circuito, es el grupo de performance, de los que cambian cosas en el coche a último momento para que funcione. ujú. Entonces, por ese lado estoy bien posicionado, pero es eso, ahora mismo no te podría decir, sí, si en 2 años no voy a circuitos, me voy, o no, me voy a quedar y no lo sé. Llevas poco tiempo en Aston Martin Correcto. como para decir una cosa así, ¿no? Pero, ¿cómo es el ambiente de trabajo? En la pista, pues todos sabemos que siempre hay un poco de tensión, ¿no? Vuelvo a hacer referencia a lo que nos contaba Pablo. Los sábados, pues la tensión va de menos a más, a mucho más y a tope conforme se acerca la quali y en la carrera ni te cuento, ¿no? Entonces, ¿cómo es el ambiente en la fábrica? ¿Es más relajado? ¿Hay mucha tensión? ¿Hay mucha exigencia? Depende, si es en fábrica durante la semana, es mucho más relajado que en circuito, porque tienes tus deadlines y tienes que hacer cosas y que salgan y funcionen, pero no es la presión de estar un fin de semana en el circuito. Sí que es verdad que he tenido la suerte de estar en Mission Control, que le llamamos, que es la sala de la fábrica donde se siguen las carreras, donde hay gente viernes, sábado y domingo siguiendo las carreras y en contacto directo con el circuito, porque claro, el circuito, ahora no sé cuánta, te mentiría si te dijera un número de personas que viajan, ¿eh? Pero ponte que viajan 50 personas. Esas 50 personas no pueden hacer todo lo que se tiene que hacer para optimizar un coche en un fin de semana de carreras. Entonces hay otras 20, 30 personas en fábrica haciendo lo que sería en el circuito, pero desde los ordenadores de la fábrica. Entonces ahí ya sí que hay más presión de, oye, se acaban de acabar Libres uno, mmm, hay que hacer algo para Libres 2 porque no ha ido bien. O, ostras, que ha ido muy bien, pero ¿por qué ha ido bien? Porque queremos seguir mejorando.
Entonces ahí sí que se lee un poco más la presión que en lo que sería oficina técnica. También es verdad que cuando más presión hay es cuando algo no funciona. ¿Trabajáis con unos timings muy concretos? ¿Cómo es la temporización del trabajo? Porque claro, desde fuera sabemos que más o menos octubre, noviembre el coche tiene que estar completamente definido y en fase de construcción y probando piezas. Lo que es el trabajo de la parte del equipo que está relacionada directamente con la competición es diferente del trabajo que realiza el resto de fábrica pensando en las piezas que se tienen que incorporar al vehículo para hacer las mejoras, los updates. O hay también otra parte de la fábrica que está trabajando en el coche del año que viene. ¿Nos puedes explicar cómo es un poquito la organización de dentro de la Mm. fábrica? Sí, al final también lo que diferencia un poco a Aston Martin es que, por ejemplo, nuestra oficina es una oficina, no hay oficina de chasis, oficina de estructura, no, es toda una oficina enorme, o sea, todo el edificio uno, una oficina, donde estamos todos los ingenieros, y eso facilita mucho, porque a mí me sale una duda del que ha diseñado un brazo de suspensión, pues voy y le pregunto, está 2 mesas más para allí, Sí, por sí, sí. ejemplo. Entonces, el proceso un poco es, em, hay departamentos que definen conceptualmente cómo va a ser el coche. Después, departamentos, en el caso de aerodinámica, que comprueban o diseñan el preliminar para probar que eso va a funcionar. Y después están los que hacen el diseño final y los que prueban que eso cuando vayan al coche, por ejemplo, no se vaya a romper o demás. O sea, son como muchos escalones que hay que ir siguiendo, pero todo, digamos, en línea, ¿no? Pues cuando acaba uno lo coge el otro o demás. Sí que es verdad que siempre hay cosas en las que trabajar. Quiero decir, cuando, ponte, yo le digo, yo paso que la suspensión del año que viene tiene que ser así, 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 eh, y el otro empieza a trabajar en esa suspensión, yo no me quedo parado hasta a ver si ha parado, ha acabado esa y si funcionaba o no. Yo sigo probando más cosas y demás. Entonces, como un lineal, pero que nunca para. Es como una rueda. Me surge la duda, Jordi, eh, y- te imagino, ¿no? Trabajando en las suspensiones, y alguien te ha dado unas líneas maestras, ¿no? Yo me imagino, ¿eh? Que igual no tiene nada que ver. Y tú trabajas en esa dirección que te han dicho, porque imagino que alguien conoce cuál es la idea general del vehículo. Quiero decir, ¿esto que te estoy diciendo tiene alguna similitud con la realidad o no tiene nada que ver? Sí, más o menos. Al final, primero de todo está el reglamento que te dice dónde puedes y dónde no puedes. Ujú. Eso está clarísimo. Y después hay unos, o sea, lo primero que se hace, tanto en Fórmula 1 como en cualquier lado, entiendo, es un diseño conceptual de por dónde tiene que tirar el coche. Me lo invento, esto no porque te lo marca el reglamento, pero si no te lo marcara, oye, pues ponemos 4 ruedas o 5, ¿qué va a ir mejor? ¿Vale? Y al final haces simulaciones, bla, 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 y dices, hostia, no, van a ir mejor 4. Vale, pues en torno a eso vamos a seguir trabajando, ¿no? Sí. O va a ir mejor si el piloto va sentado encima de las ruedas de adelante, o de las ruedas de atrás, o dónde. Pues vas haciendo y dices, no, no, el piloto tiene que estar más o menos por aquí. Vale. Pues son como directrices generales que por sensibilidades de los simuladores van surgiendo y vas desarrollando todo en base a eso. Ha salido ya el señor Niwi, claro, tiene que salir el señor Fernando Alonso. ¿Tienes alguna relación con él? No, de momento no. ¿No? No he podido coincidir con él, ojalá algún día de esto. Eh, Sí que sé que de aquí poco viene a la fábrica, eh. pero, pero no he tenido el placer de hablar con él. ¿Y qué opinan tus compañeros del tándem de pilotos? Supongo que del hijo nadie dirá nada, porque el jefe es el padre, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, supongo que tomando un café o un té siempre se escapará algún comentario, ¿no? ¿Qué opinan tus compañeros de los pilotos que tenéis
en el equipo, incluso del señor Drugovic, ¿no? Que está allí también en la reserva, ¿no? Mm. ¿Sabes lo que pasa? Que Stroll es un tío que viene mucho a la fábrica y habla mucho con nosotros y cae muy bien. Entonces, yo no he escuchado nunca a nadie decir nada malo de Stroll en la fábrica. Ujú. Y de Alonso, bueno, ¿qué te voy a decir? ¿No? O sea, Ya. quien no diga solo cosas buenas de Alonso es que no tiene ni idea de, de cómo funciona esto. Es curioso porque Stroll de vez en cuando hace algunas actuaciones que dices, ¿será el coche o será él que tenía el día de gracia, ¿no? Y siempre Mm. queda la incógnita, ¿no? De todas formas, como aficionado, te tengo que decir que a mí los 22 que están en la pista, yo me quito el sombrero porque si hay 3, 4 décimas entre el primero y el último, o sea, súbete tú y ves así, ¿no? Por muy malo que Imposible. seas. Eso es imposible. Eso ya es el punto de partida, que los 20 que están ahí son de lo mejor que hay en el mundo. O Sí, sea, sí. el tío que llega y dice, oh, qué malo es tal, dice, pero ¿cómo que qué malo es tal? Si es de los 20 mejores del mundo, haciendo lo que hace. Yo no sé si desde tu punto de vista, Jordi, o tú quieres, pues no sé, explicarnos algo o contarnos algo que a mí se me haya podido quedar en el tintero a la hora de conocer a Jordi San Andrés. No sé, tienes el tiempo y la cámara. No, yo creo que se ha comentado todo bastante, ¿no? El resumen, un chaval de 23 años que quería llegar a la Fórmula 1 y ha estudiado y ha enfocado casi toda su vida en hacer lo posible y nada más que demostrar esto, que si te lo propones no hay nada imposible. Yo Decía, quería animar a todos los chavales que quieran seguir el mismo camino que yo, llegar a la Fórmula 1, decirles que no tengan miedo al no, porque y yo voy a ser sincero, antes de entrar en Aston Martin, en el mismo currículum que tenía Aston Martin lo tenía todos los otros equipos y todos me dijeron que no. O sea, ya, no hay que tener miedo al no, y que si un año no es, será el siguiente o al siguiente o al siguiente, y seguir trabajando. Todo lo que puedas hacer para aprender y seguir trabajando para que tu sueño se cumpla, todo es bienvenido. Que tu universidad no tiene Fórmula Student, pues intenta aprender lo que tú puedas por tu cuenta, o haz un TFG o haz trabajos que te lleven a aprender lo que tú quieres aprender para llegar a donde quieres llegar. Al final, cualquier experiencia que sea extra y todo lo que puedas aprender te va a servir para llegar. si me permite, siempre me acuerdo de alguna cosa de estas de historietas del abuelo Tirulete, ¿no? Decía Guardiola, ¿no? Que si tú eres una persona con talento, pues puedes conseguir tus metas con un esfuerzo moderado, ¿no? Pero si tú no tienes ese talento natural, pero tienes capacidad de trabajo, esfuerzo y sacrificio, también puedes llegar, ¿no? Bueno, Eh, yo de fútbol, por ejemplo, no tengo ni idea porque no es algo que me guste, pero lo que siempre he escuchado es el caso clarísimo es de Cristiano Ronaldo, ajá, que no es alguien que tenía el talento, pero es el que trabaja como el que más. ya, Y mira dónde ha llegado, ¿no? Pues ajá, al final es eso. No todo es tener talento o tener suerte. Si trabajas y tienes un objetivo claro y no lo dejas de lado y vives para eso, ten por ujú. seguro que va a llegar. Pues Jordi, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has explicado. Personalmente, quiero que sepas que estamos encantados de que hayas conseguido llegar a Aston Martin, que te deseamos lo mejor de lo mejor, es decir, verte en pista, ahí con los cascos repartiendo, ¿eh? Y que si nos lo permites, pues de vez en cuando, como tengo tu correo, te iré incordiando a ver qué tal te va la vida y qué tal te trata Fernando Alonso y el jefe, ¿no? El capo. ¿Eh? Y nada, muchísimas gracias y mucha suerte en el futuro. Nada, muy agradecido y gracias a vosotros por invitarme, que siempre es de agradecer que te den voz en medios como el vuestro.